Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del programa La Opinión aquí en el canal Cartagena bajo la dirección de Nabil Baladi. Les saluda Yair Espitia y en esta oportunidad vamos a hablar, o esta conversación va a ser al interior del corazón de la Fuerza Naval del Caribe, de la Armada Nacional, esa fuerza que cuida el color azul de la bandera. Y no quiero ser, digamos, tan romántico en ese sentido, pero eso tiene unas implicaciones bastante profundas, no solo en términos de seguridad, sino también en soberanía. Pero justamente para hablar de ese asunto está con nosotros el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Él es el señor almirante Hernando Matos. Bienvenido a La Opinión del canal Cartagena. ¿Cómo está? No, Yair, encantado de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hace rato que queríamos traerlo acá y se nos ha dado esta oportunidad para conversar de diversos temas, pero antes de entrar, digamos, en los, como digo yo, en los temas de camisas de 11 varas o ponerlo entre la espada y la pared, quiero conversar con usted acerca de hoy el rol que asume en la Armada Nacional, en el sentido de que usted es cartagenero. Sí. Después de tanto tiempo, o creo que en la historia de la Armada Nacional no había un comandante de la ciudad. Creo que usted es el tercero en toda su historia, pero después de tantas décadas. Eso lo que significa para usted en lo personal y para la Fuerza Naval del Caribe, que un comandante sea de esta tierra. Bueno, en el carácter personal, para mí ser comandante de la Fuerza Naval del Caribe es un sueño cumplido. Desde muy pequeño tuve algunas relaciones con la Armada Nacional por mi familia, algunos allegados, algunos amigos que pertenecían a la institución, y siempre me llamó la atención el poder pertenecer a la Armada Nacional. Luego de cumplir esta primera etapa y empezar el transcurso de mi carrera, me la he pasado mucho más tiempo por fuera de Cartagena que en Cartagena. Y hoy el poder llegar como comandante de la fuerza es realmente un sueño hecho realidad. Me siento orgulloso de representar mi familia, de estar aquí como cartagenero y poder trabajar por mi ciudad. Dicen que todo integrante de la fuerza pública, desde la primera vez que se pone el uniforme, ya sueña, en el caso del ejército o la policía, ser general, en el caso de la Armada, ser almirante. Desde que se entró por primera vez, dio su primer paso en la escuela de cadetes Almirante Padilla, ya lo tenía, digamos, lo puso dentro de su meta, o dijo, vamos a ir viendo en el camino cómo transcurre. No, yo creo que el sueño de todo marino, cuando uno entra a la Armada Nacional como cadete de la Armada y quiere ser oficial, uno tiene que colocarse metas a futuro. Y mi meta siempre fue, yo quiero llegar a ser almirante. Y empieza uno a trazar un camino y empieza a trazar unas metas de ir cumpliendo poco a poco para llegar a esta instancia. Hoy siento que son dos metas cumplidas. Primero, llegar a ser almirante, y segundo, llegar a ser comandante de una fuerza, que es uno de los principales cargos que puede tener, o responsabilidades que puede tener uno en la Armada Nacional. Y ser comandante de la Fuerza Naval del Caribe, pues un reto aún mayor para mí. Ya aquí en adelante, pues el próximo paso es llegar a Bogotá, a las jefaturas de Estado Mayor, y el último paso sería ser el comandante de la Armada Nacional. O el comandante de las Fuerzas Militares. O el comandante de las Fuerzas Militares, bueno, sí. Bueno, hay que seguir soñando, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero cuéntenos una infidencia. Cuando usted, ¿dónde estaba? ¿En qué unidad estaba cuando le dijeron, almirante Matos, venga que queremos que usted sea el comandante de la Fuerza Naval del Caribe? ¿Cómo recibió esa llamada telefónica? ¿Fue una carta? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me encontraba de comandante en San Andrés y Providencia, que son nuestras islas, nuestro archipiélago, que pertenecen a la Fuerza Naval del Caribe. Por lo tanto, ya yo tenía una relación permanente con el comando de la fuerza. Incluso en antigüedad era el que le seguía al comandante anterior, que era el señor almirante Rosso, era el comandante de la fuerza, y yo era su espejo. Si él salía en vacaciones o salía de algún permiso, yo era el que asumía el cargo encargado de las funciones mientras él regresaba al cargo nuevamente. Entonces ya iba haciendo mis pinitos, y yo muy adentro, como dices tú, en la infidencia, muy adentro yo iba deseando cada vez más, y ojalá a futuro me llegaran a mí a decir que sea el comandante de la fuerza y que sea el que reemplace al almirante Rosso. Y lo primero que me pasó fue, yo estaba en San Andrés, como te comentaba,
La llamada que recibí fue a decirme que iba a ser el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, o sea, que me iba para el Pacífico. Y yo, bueno, pues yo contento igual porque era una fuerza, una de las principales fuerzas que tiene la Armada Nacional, pero de pronto unos cambios que hubo en la institución, me volvió a llamar el comandante de la Armada en ese momento y me dice, el traslado que te había dicho queda stand-by, vamos a esperar unos cambios que se vienen y yo te estaría informando nuevamente qué va a pasar. Y bueno, lo que pasó fue que me llamó nuevamente, eso fue en una videoconferencia en donde estábamos todos los almirantes y él en esa videoconferencia empezó a decir las nuevas destinaciones de cada uno de los almirantes y en el momento que llegó a mí dijo, almirante Matos, entonces usted recibe la Fuerza Naval del Caribe. Yo pensé que me iba a decir Pacífico nuevamente, pero cuando me dijo Caribe yo entendí bien, Caribe, yo sí. Y bueno, no, pues la felicidad inmensa de regresar a mi tierra y poder dar todo de mí para mejorar las condiciones de seguridad en nuestra ciudad. Y más allá de la misionalidad natural de la Armada Nacional, para los cartageneros, los que vivimos en esta ciudad, ¿cuál es la diferencia que hace que el comandante de la Fuerza Naval del Caribe no sea de otra ciudad, sino que sea de esta misma ciudad de Cartagena? O sea, te entiendo que qué diferencia podría ser yo. Sí, ¿cuál es, digamos, ese valor agregado? Que yo sí. sea cartagenero. Así es. Bueno, lo primero que he sentido es una gran acogida de mi tierra. Hay ese famoso refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo creo que en mí no se ha reflejado ni se ha cumplido. Por el contrario, me he sentido muy acogido por los coterráneos, de todos los estratos, de todos los niveles sociales. He tenido la oportunidad de participar tanto en reuniones de alta sociedad, en donde están los empresarios, de gente que maneja sectores, sí, de ciertos liderazgos. Como también me he reunido con los líderes sociales de los barrios de Tierra Bomba, escuchando las problemáticas que ellos tienen. Y lo que he sentido es que cuando ellos saben que yo soy cartagenero, se sienten que alguien que los entiende, que alguien que conoce su problemática está en un cargo que los puede ayudar. Okay. Y realmente yo me siento así. Siento que mi condición de cartagenero me permite entender la ciudad y la dinámica de la ciudad y cómo utilizar las capacidades que tiene nuestra Armada Nacional para ayudar a atender esa problemática y esas necesidades básicas que tiene nuestra ciudad insatisfechas. Y en esa misma línea entiendo que usted se ha comportado como el padrino de Tierra Bomba, entendiendo las potencialidades de la Armada Nacional y las necesidades de esta población. Ha entendido que articular para ayudar a esta población. Sí. Rápidamente, lo que está haciendo por Tierra Bomba. Bueno, lo primero que quiero decir que no voy a hacer ¿cómo es? Ave María con camándula ajena. Sí. Esto es un proyecto que ya yo recibí de mis antecesores. La Armada Nacional ya venía adoptando a Tierra Bomba desde hace ya un par de años y yo recibí esa posta. Y en estos momentos estamos revisando la necesidad más sentida de la población de Tierra Bomba. Son dos. La primera, el agua. Entonces estamos trabajando en cómo hacerle llegar a los más altos niveles esa problemática para buscar soluciones. Ya le solucionamos problemas anteriores, como por ejemplo cuando tenían lo de la erosión de la playa, la Armada Nacional sirvió para articular y agilizar ese proceso para colocar los espolones que evitaban. También tenían la problemática de cómo llegar a sus playas porque no tenían muelles. La Armada Nacional construyó los muelles a través de Cotecmar y ayudó a que ese sueño se hiciera realidad. Ya hoy tenemos muelles, ya hoy tenemos la protección costera y estamos trabajando en el agua, que es una necesidad bastante grande. Hace 15 días les llevamos 170,000 litros de agua a la isla porque estaban con la problemática que ya entró el verano y no tenían agua. Y también estamos trabajando en emprendimientos. Tenemos en este momento un programa que le hemos llamado las posadas nativas. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que cada pescador pueda convertir su casa en un hotel boutique. Un hospedaje. Un hospedaje
para esos nuevos turistas ecológicos o esos turistas de aventura que quieren llegar a vivir cómo es la vida de un pescador de Tierra Bomba. Y ese pescador pueda en internet poner su casa a disposición de esa persona y esa pareja o esa persona llegue a esa casa, sea atendido por sus habitantes, la señora de la casa sea la que le cocine el pescado frito, la bandeja. Es toda una aventura. Toda una aventura. Que en la mañana, a las 4 de la mañana, se vaya a pescar con el señor de la casa y ese mismo pescado sea el que él se coma a mediodía. Entonces estamos buscando unos emprendimientos y hemos también a los niños, sobre todo, a través de un proyecto muy lindo que se llama La Coral de Tierra Bomba, que es a través de la música mostrarles Colombia, mostrarles las oportunidades que tienen por fuera de lo que ellos están viviendo actualmente. Entonces esos jóvenes y esos niños los estamos llevando a Bogotá, a Cali, a presentaciones, y a través de la música, como te decía, se están mostrando y están mostrando su isla, diciendo somos de Tierra Bomba, es una isla que queda en Cartagena y necesitamos de su ayuda. Buenísimo eso. Señor almirante, vamos a hacer una pequeña y muy breve pausa y cuando regresemos ya nos metemos en otros terrenos que seguramente nos va a dar su respuesta sobre temas de seguridad, sobre narcotráfico, sobre la misionalidad de la Fuerza Naval del Caribe, entre otros temas. Ya regresamos, esto es la opinión del Canal Cartagena. No se despeguen, que lo que viene a continuación sigue siendo muy interesante. Si a tu casa llegan personas en nombre de Aguas de Cartagena, pídeles la identificación de la empresa, así como esta. No te dejes engañar, los delincuentes no van a ganar. Aguas de Cartagena, somos parte de ti. Somos Aguas de Cartagena. Esta es la opinión del Canal Cartagena. Regresamos, estamos conversando con el almirante Hernando Matos. Él es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, ahí de la Armada Nacional. Y, señor almirante, nos metemos entonces con temas que son de duro calibre, y es el tema del narcotráfico. Una de las misiones que tiene la Armada Nacional es combatir el narcotráfico. Recientemente escuchamos una historia donde unas reses fueron, como dicen en el idioma técnico, contaminadas con cocaína, una embarcación, una droga que salió de aquí de Colombia, que terminó siendo interceptada por la Fuerza Naval de España, y que eso es un flagelo. Primero, denos por favor la radiografía de hoy, cómo está ese flagelo del narcotráfico. Entiendo que son de todo lo que se produce en Colombia, apenas se logra incautar el 40% de la droga, y actualmente hay 250.000 hectáreas de cocaína, hectáreas de coca sembradas. Eso, por supuesto, ha puesto la misión de la Armada en un escenario muy complejo. Sí, correcto. Tú lo has mencionado, de hecho la radiografía en una forma correcta. Tenemos, acuerdo la información que se tiene del CINCI, 250.000 hectáreas, lo cual hace que haya un potencial de producción de 1.200 toneladas aproximadamente. De eso, ¿Al mes? No, al año. En el año. Normalmente, de acuerdo a la zona del país, la mata de coca tiene 4 producciones en el año, algunas que son modificadas genéticamente y en algunas regiones del país pueden tener hasta 6, pero normalmente es 4. Son 4 procesos en los que se produce la droga en grandes cantidades. Y se tiene acuerdo a la cantidad de hoja de coca, un estimado de cuánto se puede producir. De ahí sale el potencial de producción. No significa que todo se produzca, porque puede ser un poco más, un poco menos. Un poco menos. Un poco menos. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros atacamos toda la cadena de producción, desde la siembra hasta el envío. El envío, sí, al proceso de transporte. Entonces, cuando ahorita de las políticas del señor presidente de la República, que hablan que ha reducido la erradicación,
pero es la erradicación de esas tierras que están reconocidas, que son de algún campesino, que su medio de subsistencia es raspar. el raspado, la hoja de coca. Pero hay muchos terrenos baldíos, son terrenos que son del Estado que tienen también coca. Esos están siendo sujetos a erradicación. O sea, en estos momentos las tropas de nuestro ejército y la policía antinarcóticos están desarrollando procesos de erradicación. Manual. Manual, no es que no exista el proceso de erradicación. Sí existe, sino con unas nuevas políticas que el señor presidente ha dado para eso. El resto, que está en la parte de la producción, entonces la orden del señor presidente es que ataquemos con más severidad ese proceso de producción. Es decir, los laboratorios, las cocinas y los cristalizaderos que están siendo atacados para evitar la producción. También la incautación de los insumos que llegan para producir esta coca. El cemento, acetona, éter, la gasolina, todo eso está siendo sujeto a intervención, y al capturar e incautar todos esos insumos, lo que hace es que ese potencial de producción se vaya disminuyendo. Y después viene la etapa de transporte, que es donde más actúa la Armada Nacional, porque nosotros actuamos en todos los procesos, pero en la que más interactuamos, o la más importante, es ese proceso de transporte, que donde más se transporta es en el mar, obviamente por las cantidades que se están llevando. ¿Cuánto en Cartagena, desde ese potencial de producción, cuánto se está distribuyendo desde acá? ¿Cuánto está saliendo desde acá? Bueno, el estimado. Es muy complejo manejarlo así. ¿Cómo normalmente los estudios que hacemos es Caribe y Pacífico? Porque es que para decirte que sale de Cartagena, solo Cartagena, sí. Depende, porque es que las organizaciones tienen diversas formas de... Si ellos ven que en Cartagena hay muchos controles, pues lo sacan por Santa Marta, o por Barranquilla, o por La Guajira, o por Urabá, o dependiendo la ruta a la que ellos quieran acceder. Sabemos que Urabá maneja buques bananeros, entonces esos buques bananeros por lo general es banano hacia Europa o banano hacia los Estados Unidos, entonces ellos, dependiendo de la ruta que quieran, tratan de contaminar esos buques. O las rutas de lanchas rápidas, que es la forma de subir la droga, ya sea hacia los Estados Unidos a través de Centroamérica o hacia las islas de las Antillas, que de ahí sale hacia Europa. Y están los puertos de La Guajira, que es la salida del carbón, en Santa Marta, que también sale carbón y sale banano en grandes cantidades. Tenemos el puerto de Cartagena, que es un puerto de manejo de container, de multimodal, en donde llegan y salen containers. Entonces, decirte que cuánto sale por Cartagena es supremamente complejo, pero sí tenemos un análisis de cuánto sale por el Caribe aproximadamente. Y el Caribe tiene que porcentaje. Y cuánto sale por el Pacífico. Mira que anteriormente manejábamos un 80-20, o sea, la mayor cantidad... 80 al Caribe, 20 Pacífico. 80 Pacífico, 20 Caribe. 20 Caribe. Era lo que manejábamos, porque en el Pacífico los mayores centros de producción, que son Nariño, Cauca, era por donde más se producía y más se sacaba. Eran las mayores cantidades. Y lo que es, acá tenemos que centros de producción, Catatumbo, que la mayoría de lo que está en Catatumbo es frontera con Venezuela. Norte de Santander, y ahí se genera otra ruta. Tenemos lo que es sur de Bolívar. Ese sur de Bolívar, la mayoría de lo que se produce en sur de Bolívar es para sacarlo por el Caribe. Y tenemos el nudo de Paramillo, que lo que se produce en el nudo de Paramillo también está propenso puede salir o por Urabá o por Chocó, o también por Coveñas, esa parte Sucre. Por el Golfo. Por el Golfo. Entonces, hoy estamos manejando una estadística diferente, ha ido cambiando la dinámica y estamos aproximadamente en un 60-40 aproximadamente. O sea, que un 40% de la droga que está saliendo... Que se está produciendo en Colombia sale por el Caribe. Está saliendo por el Caribe. Y ahí es donde hacemos más o menos unas estadísticas de cuánto estamos incautando de lo que posiblemente está saliendo. Se está produciendo. Y se está produciendo. Se tratan de hacer unos estudios que no son muy exactos de cuánta droga se deja de producir por lo incautado en insumos y eso. Se tienen unos números, pero eso no se ha afianzado muy bien porque tiene que tener un sustento aún más fuerte que no hemos logrado porque hay unas variantes demasiado grandes que nos puedan permitir ejercer una cifra más real.
Pero podemos estar diciendo que por el Caribe está saliendo aproximadamente un 40% de todo lo que se produce. ¿Y cómo una embarcación con unas reses, con un ganado, logra ser contaminado? Que entiendo fue en alta mar, Sí. ¿cierto? La droga colombiana en alta mar y llega y logra ser luego interceptada por la Marina Española. ¿Cómo fue el operativo? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se logra sacar esa droga aquí? Brevemente, lo que más puede hacerlo, Claro. lo más rápido. ¿Cómo entiende uno ciudadano a pie esa situación? Bueno, lo primero que hay que entender era, retomando lo que te estaba diciendo anteriormente, las rutas. Sí, Y los narcotraficantes o estas organizaciones narcotraficantes muy hábilmente identifican cuál es la ruta que ellos quieren contaminar, esa ruta que les permita a ellos servir de transporte. Muchas de ellas son parásitos, son organizaciones parásitas que ¿qué es lo que hacen? Cogen un comercio ya establecido, como que es un comercio legal o algo que existe y ellos dicen, vea, por ejemplo, la ruta del banano. No podemos decir que el banano es malo porque alguien contaminó en algún momento. las cajas de banano, porque se prestan o hay organizaciones o fantasmas, Empresas de papel, fachadas, sí. empresas fachadas que montan como si fueran a exportar banano y utilizan el banano para contaminarlo. De igual forma, una tripulación que está haciendo los transportistas de un producto que es legal, de pronto esas personas se corrompen y acceden a permitir el transporte de la carga contaminada. una carga ilegal a bordo de su embarcación, independiente de lo que lleven. Pueden que lleven café, carbón, petróleo, Coco, lo que sea. Pero al servir esa ruta para los propósitos del narcotráfico, el narcotráfico va y con su poder de corrupción toca a alguien y le dice, permíteme subir la droga. En el caso de las reses, pues un comercio que existe hace muchos años en Cartagena por parte de la Federación de Ganaderos, donde ellos están transportando reses vivas o que le llaman reses en pie al Líbano. Nosotros por inteligencia nos enteramos que esta embarcación va a ser contaminada y le empezamos a hacer un seguimiento a la embarcación. Sí. Y ahí es donde nosotros logramos determinar que esta embarcación no fue contaminada en Cartagena como al principio muchas personas creyeron. Nosotros le estábamos haciendo el seguimiento y pudimos darnos cuenta que esa embarcación, la droga, no subió aquí. Y le hicimos el seguimiento desde que zarpó de Cartagena y su tránsito. Y logramos evidenciar el momento en que es contaminada cerca a las Antillas, a 64 millas de las islas de las Antillas. Esta embarcación es contaminada cuando va en ruta. Ellos iban en ruta hacia el Líbano. Y la información que teníamos es que antes de llegar al Líbano, la droga iba a ser desembarcada de la misma forma que fue embarcada. Sí. ¿Qué es lo que ellos contaminan? Hay unos contenedores donde está guardada la comida de las reses. Esos contenedores fueron contaminados con estas 4.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que ya el buque lleva la droga a bordo, emitimos una alerta internacional con los aliados que tenemos alrededor del mundo para la lucha contra el narcotráfico. Esta información, cuando llega a ese centro de operaciones donde la enviamos, ellos determinan qué país que está en cercanías del evento, y en ese momento fue España, Intercepta. y España es la que dice, yo tengo una embarcación cerca, puedo intervenirla, y se logra hacer la incautación de esta droga. Entonces, realmente es un ejemplo de lo que pasa Todos los día a días, día, sí. de lo que nosotros estamos viendo. Estamos trabajando, hace poco también encontramos unos contenedores saliendo de Santa Marta con banano. Las cajas de banano tenían banano alrededor y en la mitad iba la droga. Lo hemos encontrado en llantas, en maquinaria, Y en cualquier cantidad de cosas donde puedan ocultarla, que hay la N mil formas. la creatividad que tenga la organización de tratar de evadir la autoridad. Señor almirante, vamos a hacer nuestra segunda pausa breve y después cuando regresemos vamos a hablar sobre soberanía, sobre los Montes de María y sobre el apoyo a la seguridad en Cartagena. ¿Le parece bien? Ya regresamos. Esa es la opinión del canal Cartagena.
Detrás de cada uno de nuestros equipos, de cada calle limpia, de cada solución ambiental, hay un operario, un colaborador, un grupo humano que trabaja con amor y pasión. Personas comprometidas en aportar a la transformación ecológica que tanto necesita nuestro ambiente. Son ellos, hombres y mujeres, que a diario se entregan con responsabilidad y disciplina, a pesar de cualquier adversidad o condición climática. Su interés es únicamente tu bienestar. Ellos son los que hacen posible que todos nosotros podamos tener una Cartagena limpia y sostenible. Volvemos a nuestro tercer y último bloque aquí en el programa La Opinión del Canal Cartagena. Estamos hablando con el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, él es el señor almirante Hernando Matos, y ya hablamos sobre narcotráfico, flagelo que padece el país. Quiero que aterricemos más, digamos, la misionalidad de la Armada Nacional en jurisdicciones más cercanas y quiero que por favor nos explique sobre la criminalidad, digamos que en el entender de la ciudadanía ha vuelto a los Montes de María. Esa violencia armada que en los últimos años ha cegado la vida de líderes sociales, tiempo mucho más atrás con la confluencia del paramilitarismo, la guerrilla, padecía la violencia de las poblaciones civil, la población civil, y hoy parece, o la información que llega es que está volviendo esa criminalidad. ¿Qué tan cierto es eso y qué están haciendo ustedes como jurisdicción, que tienen jurisdicción en esta zona en términos de seguridad? Bueno, la seguridad es una percepción, ¿sí? Obviamente que viene acompañada de unos eventos. Cuando ocurren eventos que afectan tu percepción de seguridad, pues tú te manifiestas y dices, yo me siento inseguro. Si tú eres una persona a la que ha sido sujeta a uno de esos eventos criminales en donde te están extorsionando o amenazaron tu vida o te atracaron, te robaron el reloj, tú dices, esta ciudad es insegura. Mientras que pueda que haya otra persona que no le haya pasado absolutamente nada y dice, no, yo me siento seguro. Cuando las personas hablan que ha vuelto la violencia a los Montes de María es porque yo entiendo y acojo que las personas que están manifestándose son las personas que han sido víctimas de alguno de esos eventos y le permiten expresarse de esa manera. Mal haría yo decir que lo que están diciendo no es cierto. No es cierto, no es mentira. Porque es su percepción y yo no la puedo cambiar. Sí. Sin embargo, nosotros estamos trabajando de una manera integral y coordinada con las otras entidades del Estado, con la Defensoría, la Procuraduría, las autoridades locales, los alcaldes, con nuestra Policía Nacional, desarrollando unas campañas de seguridad en los Montes de María con el fin de lograr mejorar esa percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Y una observación que quiero hacer, en todo el año 2022 y en lo que va corrido del 2023, no han asesinado un solo líder social en los Montes de María. O sea, llevamos todo un año y lo que va corrido del 2023 y esperamos seguir así, Dios quiera, sin asesinatos de líderes sociales. Y entonces este tema de las autodefensas gaitanistas de Colombia que hace un par de semanas regaron por diferentes partes de esta zona panfletos. Correcto. Que asustan a cualquiera. Por supuesto. Te voy a explicar. Vea, nosotros estamos viviendo un fenómeno que yo lo he denominado el futuro de Colombia. ¿Qué significa eso? Cuando hubo la negociación en su momento con estos grupos que se llamaban Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los grupos que quedaron dejaron de ser autodefensas, pasaron a ser grupos criminales, bandas criminales. Entre esos uno que se denominó el Clan del Golfo. Este grupo es un grupo que se ha dedicado al narcotráfico. Y por lo que acabamos de hablar, que el 40% de la droga sale por el Caribe, y de lo que acabamos de hablar, que tenemos unos centros de producción que son el Catatumbo, que son el sur de Bolívar, y el nudo de Paramillo, si tú ves, la región Caribe se vuelve una ruta del narcotráfico. Entonces, estas personas dejaron de actuar
como actúan en el resto del país los grupos disidentes de FARC o como el grupo el KOLN, en donde tienen zona campamentaria, en donde andan uniformados, tienen campamentos, aquí actúan completamente diferente. Si tú vas y observas o hablas con las personas que viven en la región, ellos no se ven uniformados ni tienen zonas campamentarias. ¿Cómo andan? De civil, sí. en moto, 3, 4 personas con armas cortas, ya no andan con fusiles. Han mutado su forma de actuar. Han mutado su forma de actuar. Eso, para las fuerzas militares, es complejo, porque nosotros tenemos un rol en donde, por el DIH, el enemigo tiene que estar claramente identificado para yo poder tomar una acción militar. Quiere decir que la forma que ellos están actuando, la única forma de combatirlo tiene que ser judicialmente. O policialmente. O policialmente. Entonces lo que nos toca es buscar la forma de capturar en flagrancia, de buscar junto con la policía judicial la manera de buscar los eventos en los que han participado y eso poderlo materializar, individualizar y poder ir a hacer las capturas en acompañamiento de policía judicial. Algo que se vuelve mucho más complejo y por eso es que yo te digo que ese va a ser el futuro de Colombia. Porque en el momento en que todos estos grupos empiecen a desaparecer, todos van a mutar porque el narcotráfico no va a desaparecer. El narcotráfico, mientras el negocio exista, va a haber gente que va a querer estar en él. Señor almirante, me queda muy poco tiempo. Yo quiero que avancemos esos últimos dos y ser lo más rápido porque producción me está acosando un poco. Lo que dice popularmente, ¿por qué la Armada no ayuda en operativos a patrullar las calles de Cartagena, entendiendo que el sicariato está disparado? ¿Por qué no ayudan a la policía a combatir y que se haga efectiva más esa percepción de seguridad en las calles de Cartagena, en los barrios? Mira, es muy sencillo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando las fuerzas militares militarizan una ciudad, significa que hay terrorismo. Porque esa es nuestra misionalidad, combatir el terrorismo. Si tú ves cuando Francia fue sujeta a las amenazas de colocar bombas en la ciudad, las fuerzas militares militarizaron Francia. En España, en Madrid, ocurrió lo mismo. Nosotros somos una ciudad turística. Si yo militarizo la ciudad, ¿cuál es la percepción que va a tener el turista internacional? Que la ciudad de Cartagena tiene una amenaza terrorista. Comencemos por ahí. Segundo, nuestro personal está entrenado en el uso de armas largas. Un fusil al ser disparado tiene un alcance de la bala de 1800 metros. Son 1800, casi 2 kilómetros. Casi 2 kilómetros en el que yo no tengo control de ese proyectil. Puede impactar a una persona. Si un ladrón en la ciudad de Cartagena hace un robo y el que está ahí es un militar, ¿qué va a utilizar? Su fusil. Y usted se imagina en el centro de la ciudad un militar disparando un fusil. Entonces nosotros tenemos unos roles. ¿Cómo estamos apoyando a la policía de Cartagena? Ya para terminar, la policía la estamos apoyando con patrullas perimetrales, que es la zona rural, para evitar que esa amenaza que se encuentra por fuera de Cartagena entre a Cartagena a delinquir. Y así liberarle a la policía personal para que ellos puedan hacer su presencia en los sectores. Estamos haciendo patrullas perimetrales, acompañándolos en segundo anillo, en unas megatomas que estamos haciendo con órdenes de captura y nosotros acompañándolos. Y en la parte marítima con guardacostas, ahí cierra la responsabilidad nuestra, estamos haciendo la respectiva labor en la policía en el mar. Bueno, señor almirante, muchas gracias. Soberanía, San Andrés, ¿cómo está? Rápidamente. Bueno, muy bien. Nosotros mantenemos presencia. Y lo digo por Nicaragua, ¿no? Permanente presencia de nuestros buques. Y el señor presidente de la República en sus políticas ha sido clara, nosotros defendemos la soberanía y los intereses marítimos de Colombia. Y hasta que no se llegue a un acuerdo con el país vecino de cómo se va a manejar la situación, seguiremos haciendo presencia en nuestro territorio. Perfecto, señor almirante, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenido cuando quiera a seguir conversando sobre la misionalidad y si hay otro evento coyuntural, digamos que necesitemos su respuesta, por favor, atiéndanos el teléfono. Por supuesto que sí, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de La Opinión. Estuvimos conversando con el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, el señor almirante Hernando Matos. Por favor, escríbanos sus comentarios, sus sugerencias, ahí los estaré conversando y le trasladaré
le trasladaré, todas esas comentarios al equipo de comunicaciones del comandante de la Fuerza Naval del Caribe. A todos y a todas, muchas gracias. Y como siempre les digo, Dios bendiga la ciudad y por supuesto su gente. Chao.